Como en esta vida solemos andar corticos, justos de auténticas lecciones de humildad, que la primera imagen del programa de hoy sea esta. Oh jee, oh jee. Ja. Dat is zonde. Dames en heren, ik zal je stuk dragen. Nee, die gaat goed. Dat gaat goed. Ja, dat is een rolletje. Ja, moet dit nog eens? Even kijken, kijk. Ja, we gaan we filmen. En hoe gaat je... Es la imagen del primer ministro de Holanda, Mark Rutte, que tras un tropiezo derrama su café, pero hizo algo inusual entre los hombres con poder. Pidió un trapeador y limpió el piso. El gesto de este político holandés me recordó inmediatamente al Lord Michael Bates, secretario de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña, un político conservador, que en febrero pasado presentó su renuncia al cargo, imagínese usted, por la vergüenza que sentía al haber llegado 2 minutos tarde a una sesión del Parlamento y no haber alcanzado a escuchar la pregunta de una diputada laborista, por tanto, de la oposición. Ofrezco mis más sinceras disculpas por mi descortesía, señaló compungido el señor Bates. La primera ministra Theresa May consideró innecesaria la dimisión. Bueno, ahí lo dejamos. Esto que sigue ocurrió el 25 de mayo, pero acaba de trascender al ser revelado por esta casa, por CNN. ¿Acaso no quemaron ustedes la Casa Blanca?, le espetó Donald Trump al primer ministro de Canadá, a Justin Trudeau, durante la conversación telefónica que sostuvieron los dos luego de que Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio que entran a Estados Unidos. Cuando Trudeau presionó a Donald sobre cómo podía justificar esos aranceles como una cuestión de seguridad nacional, que así es como lo trata la Casa Blanca, Trump dijo lo que dijo. Bueno, la verdad verdadera es que jamás ningún canadiense estuvo implicado en el incendio en la Casa Blanca del 24 de agosto de 1812 en represalia por el ataque estadounidense a York, Ontario, que entonces era territorio británico, porque era una colonia británica, ni siquiera era de Canadá. Recordemos que en marzo pasado Trump se jactó de haberle mentido al primer ministro Trudeau en plena cara. Incluso admitió que no sabía de qué hablaba. Lo siento. Yo quería significar esta noche 2 lecciones de humildad y decoro en la política y he terminado con esto, así que por favor, lo siento. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Y entramos en materia. Si la literatura sirve a la política, se empobrece. Lo dice Mario Vargas Llosa. Pero ¿qué pasa cuando los escritores hacen política? Desde Solá hasta Marrox, pasando por Unamuno, Larra. El maridaje entre la literatura y la política, al menos en Hispanoamérica, ha sido tan largo como conflictivo. Por eso cada vez que salta el nombre de un escritor o de un intelectual a un cargo o a una candidatura política, uno se hace la misma pregunta. ¿Quién votaría hoy por un intelectual? Pero al mismo tiempo aparece otra pregunta. ¿Y por qué hay que dejar en manos de la morralla y del vocerío y de la estridencia el servicio público? ¿No padecemos ya de suficiente saciedad? El protagonista del programa de hoy es el escritor y ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, que acaba de cantarle las 40 en su cara al canciller de Maduro, Jorge Arreaza, en la 70 Asamblea General de la OEA. Lo ha hecho de esta forma. Habla de que nuestras razones y motivos para estar acá y condenar al régimen de Nicolás Maduro son espúreos. Habla de que lo que hablamos acá es un descaro. Si esta es la forma en que el canciller Arreaza trata a personas que son diplomáticas, que representan a otros estados, a otros gobiernos, y están en un tercer país, imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, a los que no tienen un pasaporte distinto, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela. Y más quiero decirle, si alguien aquí en esta sala tuvo en algún momento la duda de si en el caso de Venezuela existe un gobierno dictatorial, autoritario o demócrata, yo creo que ha quedado resuelto. Nadie de los que está aquí
ha querido, después de escuchar esto, vivir bajo la férula de este canciller. Porque si nos trata así a nosotros, imagínense cómo trata al pueblo de Venezuela. No hay un solo minuto en que este canciller haya reconocido algún tipo de duda, que haya estado dispuesto a escuchar a los demás, haya estado dispuesto a pensar que a lo mejor está equivocado, no en todo, en algunas cosas de su vida y en algunas cosas de sus aseveraciones. Nada que sea aparte de su visión de vida, de su visión ideológica, tiene dignidad, tiene sentido o es respetable. Esta situación, este canciller representa a la perfección al régimen dictatorial de Venezuela, lo representa a la perfección, porque es incapaz de aceptar algún argumento, es incapaz de reconocer que el otro puede tener la razón. No puede ser así. Roberto Ampuero, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ex militante, dirigente de un partido de la izquierda radical chilena en su día, el MIR, exiliado en Cuba primero, luego en República Democrática Alemana, en algún momento paria entre sus compañeros de ruta por su conversión política y honesto hasta el dolor. Columnista, profesor universitario, escritor, sobre todo escritor. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Camilo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, me siento satisfecho de haber cumplido con lo que debía cumplir, siguiendo lo que son los principios inspiradores de la política exterior de Chile y del gobierno de mi presidente Sebastián Piñera. Un apego irrestricto al derecho internacional, un apego total y respeto total a lo que son los derechos humanos, y también lo que es la democracia, lo que es la libertad, y lo que constituye también algo que todos valoramos, el pluralismo, y también el aceptar la alternancia en el poder. Habiendo dicho lo que dije, que ustedes escucharon en la OEA, en Washington, en la última Asamblea General, fue un deber como chileno. La política exterior de Chile es una política de Estado, es decir, es compartida en este amplio sentido de defensa de los derechos humanos y del derecho internacional por un sector muy amplio de la sociedad, yo diría por la gran mayoría de chilenos. Lo que los chilenos queremos para los venezolanos es lo que también queríamos para nosotros, vivir en democracia, tener posibilidad de expresar nuestras ideas, tener posibilidad de encontrar un trabajo digno, ser independiente y poder disfrutar en alguna medida de la prosperidad que va avanzando en nuestro país y en nuestro continente. Ha generado una cascada de reacciones ese encontronazo de Roberto Ampuero con el canciller de Maduro. Jaime Bailey dijo en las últimas horas en su programa de televisión, en un canal aquí en Miami, que Ampuero vuela a la altura de las águilas, Arriaza es un moscardón. Y hay más reacciones. Antonio Sánchez García ha escrito en El Nacional de Caracas que llevaba 15 años esperando, y lo voy a citar, una voz fundiendo el amor de Bello, de Andrés Bello, por su Chile entrañable, y la de José Cortés de Madariaga por la Venezuela de sus desvelos. Y en Diario U de Chile, Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo, dice que Ampuero, vuelvo a citar, se está convirtiendo en uno de los principales agentes de la política de Donald Trump de destabilizar al régimen de Nicolás Maduro. Fin de la cita. ¿Un agente de Trump, el canciller de Chile? Esta última cita del señor Cárdenas, quien jugó un papel muy importante durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ah, no me digas. Sí, claro. Me parece que está fuera de todo contexto. Me parece que pertenece a los años 60 y 70. Catalogar a personas que defienden los derechos humanos, de agentes de la CIA, del imperio, del presidente Trump, de quien sea, es ya un argumento muy añejo, huele a algo muy añejo. Yo sí, a diferencia del señor Cárdenas, pienso que los derechos humanos valen para todas las personas, sean de izquierda, de centro o de derecha. Y ese es un principio del cual no me aparto, y es una lección que tuve en mis años mozos. Y por cierto, usted me aseveró que yo fui militante del MIR. No, yo en mi juventud fui militante de la Juventud Comunista chilena, y conociendo el socialismo real en Alemania Oriental, detrás del muro, y también en Cuba fue que renuncié en La Habana en 1976 a las Juventudes Comunistas por una razón muy sencilla, porque no quería aquello para mi país. Quería un país en democracia, en libertad, donde haya respeto a los derechos humanos, y eso es lo que a mí me rige, y desde esa perspectiva actúo, y en ese sentido represento al gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué la necrofilia ideológica sigue dando tanto trigo o ya no da tanto trigo? Hay mucha gente que ha sido la necrofilia ideológica. Yo creo que lo que hay que ver en Chile es la amplitud. Hay un consenso muy amplio dentro del país
de que la democracia es central, de que el diálogo es central, de que los acuerdos para seguir adelante en un país son importantísimos. Y obviamente quedan sectores que están atados a visiones políticas de los años 60, 70, no han logrado adaptarse a lo que es la vida actual, lo que es la modernidad y lo que es una lucha básica entre quienes aspiran a la democracia y a vivir en libertad y quienes justifican regímenes dictatoriales, en este caso dictatoriales de izquierda. Es cierto que jamás Roberto Amporo pensó que el presidente Sebastián Piñera, que es su amigo, aunque no se tutean, desde el año 2010, le iba a ofrecer la Cancillería. ¿Es cierto eso? No, nunca. No, yo le cuento, yo estaba en febrero en mi casa, venía volviendo de una gira por Centroamérica con la familia, una gira muy bonita, estaba escribiendo una novela, en realidad la terminé, cuando recibo el llamado del presidente Sebastián Piñera, en ese momento presidente electo. ¿Por teléfono? Por teléfono. Y entonces me consulta si estoy dispuesto yo a colaborar en el gobierno que estaba formando. Y yo, que he estado por muchos años cerca de él, respaldándolo en su acción política, fui, usted sabe, ministro de Cultura durante su gobierno anterior y también embajador de Chile en México. Le dije, presidente, claro, usted puede contar conmigo, en lo que pueda yo ayudarle, cuente conmigo. Y claro, cuando me define la tarea, para mí fue una gran sorpresa y se lo dije. Le dije, presidente, esto para mí es un gran honor, es un gran privilegio, es una gran responsabilidad, es mucho trabajo. Y lo consulté con mi señora y le respondí que sí, que yo aceptaba este gran reto. Y es un gran reto y estoy tratando de cumplirlo de la mejor forma posible. Ahora, alguna gente se impresionó en el sentido de que decían un novelista metido en política internacional. Lo cierto es que yo pertenezco a los chilenos que viven fuera de Chile. Es una gran cantidad de chilenos que viven fuera de Chile. Más de 1 millón, por distintas razones a lo largo del tiempo. Yo he vivido gran parte de mi vida fuera de Chile y eso me ha permitido conectarme con otras culturas, con otros idiomas, con otras expresiones. Me permitió haber conocido la Guerra Fría, haber vivido detrás del muro, haber visto la caída del muro de Berlín desde Occidente, haber reportado sobre ello, haber visto la aparición además de este mundo que es posterior al de la Guerra Fría, un mundo en que surgen distintos polos, ¿verdad?, que luchan por la hegemonía. Y toda esta experiencia creo que a la hora en que el presidente tomó la decisión de buscar a un canciller, pienso yo, incidió para que me invitara a asumir esta responsabilidad, que es enorme, tremenda y realmente no tiene descanso. Pero lo hago con mucho gusto, lo hago con mucha entrega y dedicación, porque soy un patriota y soy muy chileno. Ustedes vieron al canciller Arreaza en la OEA, no le pude aceptar, no le aceptaba y no le acepté que insultara de esa forma a mi país, a sus autoridades y a las instituciones en las cuales mi país participa. Hay una cosa que es la dignidad y esta bandera que yo llevo aquí en el pecho no la llevo de adorno, la llevo representando a mi país y la dignidad de su país y su respeto por los derechos humanos, la democracia y la libertad. ¿Verdad que el señor Arriaga estaba diciendo que el presidente Piñera había estado bajo la sombra de Pinochet, que había tenido que ver con... O sea, estaba manejando una información que no era tal? No, eso es la forma en que hablan en regímenes dictatoriales. La descalificación personal. La descalificación personal. El presidente Piñera jamás participó en el gobierno de Augusto Pinochet. Incluso durante el plebiscito al que llamó Augusto Pinochet, votó en contra. Es público, está establecido, está en los documentos de la prensa de la época. Y además hizo otra aseveración absolutamente falsa el canciller venezolano. Dijo que la constitución actual de Chile es la constitución de Pinochet. En realidad la constitución de Chile lleva la firma del presidente Ricardo Lagos Escobar, un gran estadista, un gran socialdemócrata, moderno, democrático, un hombre que merece todo el respeto de nuestro país. Y eso fueron parte, digamos, de las aseveraciones. ¿Habrá sido por maldad o por ignorancia? Mire, esta es la forma en la campaña que esta gente arma. Lo que son regímenes dictatoriales o autoritarios generan este tipo de argumentación, generan este tipo de líder, para los cuales la verdad no importa. Lo importante es aseverar, acusar y enlodar al adversario. Roberto Amporo ha dicho que una de las cosas que le enseñó su vida en Cuba es que no hay que romper los lazos familiares jamás por razones políticas. El presidente Piñera es un hombre de ir a misa cada domingo. Amporo es agnóstico desde siempre. Mi pregunta es, ¿cómo uno conjuga lo que cree con lo que debe defender cuando se representa un país? Sí. Ahora, lo principal acá es que uno como ministro, uno representa los intereses y las posiciones de su país.
del Estado de Chile. Y en este sentido la política exterior del presidente Sebastián Piñera es muy clara en términos de sus objetivos, y es una política que desde luego es una política de Estado, con énfasis, ¿verdad?, que pone el gobierno. Y uno lo que hace es no hacer su política exterior, ¿ah?, de corte personal. El que en Chile instruye, orienta la política es el presidente de la República. Para eso los chilenos le entregaron un mandato abrumador, además en apoyo popular, para que él establezca esto, y él invita a sus ministros a llevar a cabo el programa para el cual ha sido elegido y por el cual fue elegido presidente de la República. Voy a poner una pausa de publicidad, pero antes hay que decir que durante el primer gobierno del presidente Piñera, Roberto Ampuero fue embajador en México, posteriormente fue ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Mi pregunta es, antes de ir a la pausa, Roberto, ¿lo mejor de las idas son las vueltas? ¿Es una pregunta para después? Para después, lo dejamos para después. 3 minutos de publicidad. Decía yo antes de irnos a publicidad que el escritor Roberto Ampuero reincide y regresa a la política una vez más. Y le preguntaba yo, ¿lo mejor de las idas son las vueltas? Yo no estaba preparado en realidad para un regreso. No había pensado en nada de eso. Y este llamado obviamente me sorprendió y me obligó de inmediato a estudiar muchos documentos que el presidente inmediatamente me envió, sobre los que tenía que poner al día. Y uno de ellos, y uno de los temas principales, era la demanda boliviana en La Haya. Y bueno, gracias a estos documentos y gracias a la asesoría de expertos en la materia, entre ellos nuestro extraordinario agente en La Haya, Claudio Grossman, que nos representa, nos guía la defensa, pude ir interiorizándome de los aspectos más importantes. Pero no, yo no estaba pensando en regreso, yo estaba pensando en la novela que estaba haciendo. Tenía programado incluso para a partir de marzo, abril, por ahí, irme a Alemania con mi señora, a quedarnos durante unos 2 meses en Europa, porque estaba escribiendo una novela en Berlín. Que es una de las ciudades que más le gusta a usted. Así Berlín. Es. Y teníamos ese programa, terminar la novela en Berlín, y de ahí pasábamos a una isla griega, a Ítaca. Qué bonito, qué literario, qué bien, ¿no? Sí, sí, como gran admirador de Ulises. Entonces, esos eran los programas que yo tenía. Teníamos con mi señora. Así que, como digo yo, a mi señora también le tengo que levantar un monumento, porque me dijo, si el presidente te ha solicitado, ¿verdad?, colaborar en su gobierno, tienes que hacerlo, y te respaldo plenamente. Y porque esto implica un trabajo que realmente todos los días y a tiempo completo. Ahora, en términos generales, los cancilleres en Chile se vuelven muy populares. ¿No siente la tentación, Roberto Ampuero, cuando termine su gestión frente a la Cancillería, de ya optar por un cargo de gobierno, otro cargo de gobierno? Mi sueño y mi objetivo es volver a mi parrón. Un parrón es el lugar donde crecen las uvas en Chile, que tienes en tu casa, ahí en el campo, escribir allí, tomarme un cafecito, escribir y leer, y sobre todo en el verano. No va a volver a estar con mi señora y encontrarnos con nuestros hijos que viven en Estados Unidos. Ese es mi programa. No, la política en ese sentido no. Está bien, yo soy un novelista y que está entregado en cuerpo y alma a ser canciller de Chile. Pero creo que es muy interesante esta unión que se da entre lo que puede aportar un escritor, un intelectual, que ha funcionado fundamentalmente en el terreno de las ideas, con este cargo que tiene una responsabilidad alta, y gracias a que cuento con muy buenos asesores, con muy buen equipo y con una cancillería muy profesional, gente muy entregada a la labor, muy capacitada, muy profesional. Todo eso facilita la labor del canciller en Chile. Ahorita hablábamos de la caída del muro de Berlín. Cuesta creer que tras la caída del muro de Berlín se llegara a pensar que no había que preocuparse ya por la tentación totalitaria. Qué ilusos éramos, ¿no? Sí, bueno, en un comienzo, recordemos que Fukuyama habló, prácticamente el profesor Francis Fukuyama pensó que se había llegado a una suerte de fin de la historia, en el sentido que ya no había una disputa con respecto a lo que era la superioridad de la democracia representativa.
Pero lo cierto es que en América Latina, y lo dice muy bien Mario Vargas Llosa en sus artículos y también en un último libro donde él participa sobre populismo, dice, en realidad el peligro hoy no es el comunismo para la democracia representativa, ¿verdad? Para la libertad y la democracia. Y el comunismo ya no lo es el populismo, es lo que pone en peligro a las democracias. Y yo creo que él tiene mucha razón en esto. Es el populismo, pero también es la xenofobia, son los nacionalismos estrechos, todo aquello puede afectar, amenazar y poner en una situación muy difícil a la democracia y a quienes creemos en la libertad y la democracia. Y los políticos están llamados a tener una actitud muy responsable para también contribuir a que la ciudadanía crea en la democracia y crea que efectivamente ella es capaz de resolver los problemas y los retos que presenta el desarrollo de cada país. ¿Cómo se debe enfrentar esa izquierda radical y populista que está dinamitando en América Latina y Europa la convivencia cívica? Y ahí incluyo la derecha populista también. ¿Cómo hay que enfrentarla? ¿Cómo hay que hacer? A veces uno dice, bueno, ¿por qué pasa cuando ve Austria, cuando ve lo que está pasando en Polonia, lo que está pasando en Estados Unidos? Usted hablaba de que durante un tiempo se pensó que esta lucha por la democracia ya estaba resuelta, que estaba asegurada y garantizada la democracia. Y vimos que no. Yo creo que durante mucho tiempo, debido a esa convicción, se descuidó mucho el trabajo en el terreno de las ideas con los jóvenes de identificación con las ideas de la libertad y la democracia. Ese es un trabajo que uno debe retomar, enfatizar y saber que nunca termina la batalla por las ideas. Hay una batalla real por las ideas. Y si la izquierda militante, la más dura, se dedica a ese trabajo, y es legítimo que lo haga, en democracia todo esto es legítimo, claro. Es un trabajo que lo hacen y lo hacen muy bien. Sectores que son de derecha, conservadores, de centro derecha, liberales, no pueden descuidar ese trabajo. Tienen que hacerlo también. Ese es uno de los temas. Y también va por otro lado, creo yo, la responsabilidad de los políticos. Ser responsables, los políticos moderados, los políticos deben ser responsables para realmente mostrarle a la población que la democracia como tal puede resolver los problemas. Y lo otro son temas que tienen que ver con la inclusión de minorías, la inclusión social. El tema de la mujer es central, el tema de la equidad de género es central. Que parece que no se acaba, y es que no se acaba. Es que la gente tiene razón, la gente quiere, si vives en un país próspero, quiere participar de esa riqueza, quiere tener también en su vida la cosecha de esa existencia. Es un derecho, además, es algo a lo que aspiran. Y si la democracia vive de espaldas a eso, no considera esas demandas, esas expectativas, está haciéndole un flaco favor a la misma democracia y le abre el camino a populistas. Y los populistas, como lo dice muy bien Mario Vargas Llosa, dice, ofrecen un futuro esplendoroso, pero realmente lo que logran hacer realmente es ofrecer un presente muy, muy breve. Y después viene la tragedia que tenemos, por ejemplo, en Venezuela. Esos son los resultados. El país más rico en petróleo del mundo está enfrentando esta situación que es muy lamentable, que es muy trágica, que no alegra a nadie y que para salir y superarla es necesario diálogo, conversación y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro escuche realmente a su pueblo. Canciller Ampuero, los diplomáticos, cuando uno les pregunta directamente la posición de su país por los regímenes como el de Nicaragua, donde Amnistía Internacional ha usado el calificativo de brutal represión, o el caso de Venezuela, o el caso de Cuba cuando se cercenan las libertades básicas del individuo, pues los diplomáticos y los políticos siempre dicen, no queremos injerencia en los asuntos internos de un país, pero los derechos humanos están por encima de eso, ¿o no? Claro, en realidad los derechos humanos no tienen fronteras. Ahora yo quiero decir una cosa, Chile es muy responsable en esto, pero Chile tampoco es un llanero solidario que anda por el mundo repartiendo certificados, ¿verdad?, de buena conducta. No es nuestra posición. Nosotros sí, como un país que tiene 18 millones de habitantes, creemos profundamente en el multilateralismo. Es decir, nosotros actuamos en consonancia con otros países que piensan más o menos lo mismo que nosotros, con los cuales compartimos ciertos valores básicos y con ellos actuamos. Lo demostramos a través del Grupo de Lima, ¿verdad?, con respecto a Venezuela. Y para los venezolanos deseamos lo mejor. Y también con respecto a lo que ocurre en Nicaragua.
recientemente, el día 22, en abril, nosotros elaboramos un documento donde llamamos al gobierno de Daniel Ortega a restringirse en el uso de la violencia, a escuchar a la población que estaba exigiendo soluciones a la crisis por la que está atravesando el país, y llamamos también a ambas partes a no hacer actos de violencia, a no utilizar la violencia, sino que el diálogo, la mesa, y ojalá bajo la influencia, la presencia o el patrocinio de la Iglesia Católica. Nosotros como país actuamos de esa forma, no como llanero solitario, sino que fundamentalmente en consonancia con otros países. Eso es lo importante, y esa es la fuerza que tienen los países de nuestro tamaño, los países de América Latina también, poder incidir en lo que es la política internacional a través de alianzas, a través de buscar consensos y convergencia con otros países que piensan lo mismo o que piensan bastante parecido. Curioso que cuando Roberto Ampuero terminó de hablar en la OEA, le aplaudieron. Sí. Pero ojo, hay que recordar que muchos países miembros de la OEA han tenido una posición muy tenue, muy difuminada con el tema de Venezuela, que no hay que recordarlo. Datos de Roberto Ampuero: salió al exilio tras el golpe de Estado de Pinochet, padeció lo que entonces llamaban el socialismo real en Cuba y en Alemania del Este, y era muy real ese socialismo, hay que decirlo. Militó en las Juventudes Comunistas de Chile, renunció a ellas en La Habana en 1976. Es responsable de más de 15 novelas, memorias, libros en los que les voy a entresacar, diálogo de conversos que recomiendo encarecidamente. Además, El hombre golondrina, Los amantes de Estocolmo, Pasiones griegas, La otra mujer y la saga del detective Cayetano Brulé, que no tiene desperdicio. ¿Sigue creyendo Roberto Ampuero que ningún otro género como la novela policíaca está tan vinculado a la política? Sí, pienso que es muy interesante la relación que se da entre la novela policial y la política, en el sentido de que se trata de un investigador, el de la novela policial latinoamericana, que indaga, pero lo central no es lo técnico policial, no es la huella tal, no es el dato preciso, sino que lo que hace la novela policial latinoamericana, que por eso también se la llama como novela negra, es indagar en las realidades sociales, en aquellas zonas marginales, en aquellos temas que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la influencia, que tienen que ver con la marginación, todas estas realidades que constituyen un país. Y el detective, que siempre hay obviamente un detective que es el héroe en una novela policial, lo que hace es, al indagar alguna causa, entra en este mundo en contacto con ella. Y yo creo que si hoy existiesen los autores de la picaresca española, que me fascina, serían escritores de novela policial, de novela negra. O sea, en ese caso, el detective de Ampuero está más cerca del Mario Conde de Leonardo Padura, digamos. Sí, claro. Que cualquier personaje de Raymond Chandler o Dashiell Hammett, digamos. Absolutamente. Porque lo que hace la literatura policial, primero, vamos a decir, anglosajona, primero inglesa y después norteamericana, es centrarse, sobre todo la europea del siglo XIX, en lo técnico policial, porque realmente la ciencia policíaca, la ciencia detectivesca, la ciencia de la investigación se estaba desarrollando recién en el mundo. Entonces los detectives de esa época basan mucho su análisis en esto y también en la deducción. La novela norteamericana, Chandler es un ejemplo muy claro, lo que hace es indaga también en el medio social. Y yo creo que uno de los grandes novelistas, Manuel Vázquez Montalbán, este gran escritor español, con su Pepe Carballo, es el que incide, es el gran padre también de la literatura policial latinoamericana. ¿Y Simenón no tiene que ver ahí con esos ambientes que creaba? Simenón es uno de mis escritores favoritos, ¿verdad? Sí, y usted tiene toda razón. Y también Simenón, que por cierto vivió gran parte de su vida en Francia, pero él es belga, y su detective trabaja fundamentalmente en París. Él es un escritor que también indaga en los medios sociales, en las costumbres, en la vida, en lo costumbrista. Es un gran novelista de atmósfera. Soy un gran lector de Simenón. Antes de la pausa, ¿cuál es el límite máximo que permite una novela policial? ¿Hasta dónde se puede llegar haciendo novela policial? ¿Ahora o después? Después de la pausa. 2 veces me ha colado el canciller. Me dice, después. Como en una buena novela policial. Sí. Ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.
El canciller de Chile, Roberto Ampuero, esta noche aquí en Camilo. Me están preguntando algo sobre Venezuela en redes sociales, lo voy a preguntar inmediato. Pero antes, ¿cuál es el límite máximo que se permite una novela policial? ¿Hasta dónde se puede estirar la cosa para que siga siendo una novela policial y no se convierta en un esperpento, digamos? No, yo creo que en novela policial, como en todo tipo de género, hay una sola pregunta. ¿Está bien hecha? ¿Cuenta algo interesante o no? ¿Está bien escrita o no? Eso es al final la gran pregunta. Y dentro de eso, si está bien escrita, y creo yo, y si mantiene la atención del lector, todas las alternativas están abiertas. Esa es la gran libertad que ofrece, en general, la literatura y el arte, ¿no? Yo no le tiendo una trampa al lector. Eso ha dicho Roberto Ampuero, revista sobre libros, 19 de noviembre de 2003. No lo creo, me cuesta creerlo. No hay escritor que no sea tramposo. Yo lo que hago es, sí, invito al lector desde las primeras páginas a entrar en un mundo y tengo la esperanza que no quiera salir de él. Es un mundo que él o ella va a recorrer. Y creo que hay muchos que sienten que ese mundo es creíble. Yo creo que el gran momento de una novela es cuando uno está dentro de ella como lector y se olvida del mundo real. No quiere salir, no quiere salir de ella. Es verdad. Y queda como un recuerdo de vida real, más que como un recuerdo de una lectura agradable. Y si uno guarda el libro como algo muy querido, más todavía. Sí, y a lo mejor marcado también es muy interesante. Bueno, a mí me gusta marcarlo y rayarlo y es. de todo. Voy a hacer la pregunta de Venezuela ya, pero antes, otra literatura. A veces me parece, Ampuero, que más que literatura lo que más se vende por ahí es la autoficción, ese mirarse constantemente al ombligo. Es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Sí. Ni mejor ni peor. Así es. Mire, yo tengo... yo soy un liberal y pienso que todo esto es válido, en ese sentido de que si alguien prefiere escribir algo sobre su propia vida, sobre su propia reflexión, de la forma en que mira el mundo, los temas y los problemas por los que ha pasado, ¿por qué no? Si alguien prefiere escribir poesía, o teatro, o novela rosa, o novela policial, ¿por qué no? Todo es posible, la diversidad humana es infinita, ¿y quién es el llamado a ser ¿quién va a censurar? ¿Quién está llamado a censurar? Ni siquiera Harold Bloom con su... Nadie. Nadie. Porque, mire, la literatura al final, si usted piensa bien, Don Quijote, cuando se escribe, era una novela inicialmente poco seria para lo que se escribía en esa época. Porque es la novela de ni decir. Y el Lazarillo, era una novelita. ¿Ah? Y entonces el mundo cambia, las percepciones cambian, los valores cambian también en gran medida. Y la percepción de lo que es literatura y lo que es arte en un momento también va cambiando y lo vemos a diario. Afortunadamente. ¿Verdad? Afortunadamente, si no estaríamos estancados en un eterno presente. Pregunta en redes sociales, ¿qué puede hacer realmente en términos prácticos Chile por Venezuela? Mire, nosotros lo que hemos hecho... Por los refugiados, por la gente que se ha ido del país. Bueno, en Chile nosotros tenemos un gran compromiso y una deuda, sentimos que tenemos una deuda con Venezuela, porque en épocas muy difíciles de Chile, los venezolanos nos tendieron la mano y miles de chilenos fueron a vivir a Venezuela y encontraron allí una patria, asilo y una posibilidad de rehacer sus vidas. Y nosotros eso no lo olvidamos. Y en este sentido, cuando ellos enfrentan esta tragedia económica, social, política, de convivencia, alimentaria, migratoria, nosotros les ofrecemos una visa que denominamos de responsabilidad democrática para facilitarle las cosas a Venezuela dentro de lo que es una migración ordenada. Y entonces, en ese sentido, estamos haciendo un aporte, estamos haciendo también un aporte dentro del Grupo de Lima. Pero también Chile tiene algo que ofrecer y lo planteamos en la Asamblea General de la OEA y también lo planteé antes en lo que es la cumbre del Grupo de Lima en el DF. Y es que, pero esto Chile lo ofrece, no es que lo imponga. Nosotros pensamos que como chilenos tenemos una experiencia muy interesante que es reconocida a nivel internacional por muchos países, que tiene que ver con lo que es la construcción de una transición democrática y junto con esto lo que es la democracia de los acuerdos. Estos dos elementos que van a ir íntimamente vinculados es una lección, una experiencia chilena que nosotros ponemos a disposición de nuestros amigos democráticos y demócratas de Venezuela. ¿En qué medida sirve esto? Sirve en la medida en que lleva
a muchas personas que son de convicciones democráticas a buscar una transición ordenada para superar la etapa en que se encuentran, que obviamente hay que superarla de alguna forma. Y al mismo tiempo, después, una vez que el país vuelve a la democracia, son importantes los acuerdos entre sectores de centro, de izquierda y derecha. Y el respeto a esos acuerdos. Y el respeto a esos acuerdos, y que le permiten al país ver en este caso al país X, ver una perspectiva de largo plazo, viable, seria, responsable y que se va a mantener en el tiempo. No se trata solamente de apartar las circunstancias autoritarias o dictatoriales que existan en un país, se trata también de ser capaces de ofrecer una alternativa posterior que invite a la población a confiar en ello y que también envíe mensaje a la comunidad internacional. Y si se elabora eso sobre el marco de una gran unidad opositora, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo que es la comunidad internacional puede apoyarlos. Pero nosotros estamos convencidos como chilenos que Venezuela, la solución de Venezuela pasa por una decisión de los propios venezolanos. La comunidad internacional, atenta a lo que está ocurriendo, desde luego los va a apoyar, porque desea, y nosotros como chilenos deseamos lo mejor para los venezolanos. Eso sería aplicable también a Nicaragua, ¿no? Es que en América Latina siempre nos hemos mirado en el espejo de Chile y en el espejo de España con sus respectivas transiciones. Y si funcionaron para ellos, ¿por qué no va a funcionar para el resto? O sea, de acuerdo con las condiciones de cada quien, pero... En fin, me pregunta Mirna Montes de Oca, ¿por qué la revolución siempre termina devorando a sus propios hijos como Saturno? Porque las revoluciones, por lo general, utilizan violencia y aniquilan a aquellos que ejercían con anterioridad el poder, pero también a muchos otros que están entre los revolucionarios y los que estaban por el statu quo, que es una inmensa mayoría de personas. Barre con todo. Barre con todo. Y usted, si barre con todo y no hace proceso gradual, donde escucha a otros que no necesariamente pueden coincidir con usted, al barrer con todo, usted está eliminando las bases para la futura construcción de una sociedad donde haya diálogo, haya posibilidad de colaboración. Y ahí está la importancia, y por eso la vida a mí me enseñó que suena muy bonito el concepto de revolución. Asaltar el Palacio de Gobierno, la toma de la Bastilla. Y pasamos, ¿verdad?, a degüello a un montón de gente. La reforma, el proceso de reformista, lo que es reformar y avanzar en términos graduales y sobre la base también de acuerdos, es mucho más fructífero para un país, genera una base mucho más sólida sobre la cual se puede construir y sobre la cual se puede construir también una convivencia cívica que es tan importante. Y eso es lo importante para avanzar. Y creo que esta tensión entre revolución y reforma, por un asunto romántico en América Latina, se ha visto siempre como lo principal, lo más importante, lo más inspirador y lo más fructífero, la revolución. La revolución arrasa con todos los que no coinciden con ella. La reforma no tiene ese mismo sonido, ¿verdad? Suena como una cosa más de compromiso. Pero efectivamente las sociedades se basan en eso, en el compromiso de muchos sectores con intereses distintos, con visiones distintas, con valores distintos. Y eso genera el pluralismo y permite el pluralismo. Y además no olvidar, señores, como decía Brecht, que después de las revoluciones duelen las heridas y duelen las cicatrices. 3 minutos de publicidad. Pregunta en redes sociales para Roberto Ampuero. La pregunta la hace Mirna Valdivieso. Quiere saber cuán liberal es el canciller de Chile. Y pregunta, sé que Chile apoya la despenalización del aborto en las 3 causales, pero ¿y el aborto libre para cuándo? Un liberal es una persona que tiene ciertos valores. Hay muchos liberales y muchos liberalismos, pero lo importante acá es que hay temas que en un país se están debatiendo, se debaten y no está decidido en términos estrictos. Y esos son temas de política interna. Y yo como canciller lo que hago es proyectar la política exterior de Chile y eludo y evito entrar en lo que es la discusión interna, política interna. Para eso hay otros colegas que están dentro de estos ámbitos, de estas áreas. Pero la labor de un canciller de Chile es representar al país hacia el exterior. ¿Cuán gravoso es ser diplomático? No la respondió ni la va a responder, que quede claro. Me dicen mis productores, no respondió, no lo va a responder. ¿Cuán gravoso es ser diplomático? Porque hay que medir cada palabra. Yo no podría ser diplomático con los lenguaraz que yo soy. Fue muy interesante participar en cuando me tocó acudir a la Corte Internacional de La Haya por la demanda de Bolivia contra Chile. Porque allí usted vio de pronto en las pantallas se recogían palabras, citas, frases de cancilleres de Chile y de Bolivia de hace 80,
100 años. Y estaban allí, que se utilizaban a favor o en contra de determinadas causas por ambas partes. Y ahí en ese momento uno dice, lo que estoy diciendo queda registrado y puede ser utilizado en algún momento a favor de tu país o en contra de tu país. Y esto lo conversábamos también con ex cancilleres chilenos y realmente llegábamos, obviamente, a la misma conclusión, ¿verdad? Impresionante. La responsabilidad que uno tiene al representar, en este caso a Chile y al Estado de Chile, te lleva a ser muy cuidadoso con lo que dices y lo que planteas. Y por eso que probablemente de pronto a muchos les parece que el lenguaje diplomático es un poco ambiguo, no se define como uno quisiera o como que un periodista quisiera. Siempre por la cuerda floja, prácticamente. Porque hay elementos que se pueden plantear con mucha claridad, pero hay otros que no se pueden plantear con claridad. ¿Por qué? Porque están en discusión, están en conversaciones, están en consulta. Y la diplomacia tiene una característica, que por lo general es muy discreta. Se negocia en forma muy discreta. Cuando están los resultados se anuncian. Pero muchas personas piensan que cuando hay silencio sobre un tema, parece que estuviese paralizado. No está paralizado. Se está avanzando, pero en forma discreta, con mucho cuidado, con mucha diplomacia, y ya habrá resultados. La historia del mundo, en términos generales, la han hecho los guerreros y los diplomáticos, pero lo que hacen los diplomáticos nunca nos enteramos. Entre los amigos de Roberto Ampuero están Jorge Edwards y Mario Vargas Llosa, personas no gratas para el gobierno cubano. ¿Qué pasará cuando tenga Roberto Ampuero que viajar a la isla de Cuba para una reunión internacional o una reunión bilateral? ¿Cómo va a ser Roberto Ampuero? La respuesta después de la pausa, si él quiere, claro. 3 minutos de publicidad. Después de haber vivido en Cuba, de haber escrito sobre su estancia en Cuba, ¿qué pasará cuando Roberto Ampuero tenga que ir a Cuba a una reunión internacional o bilateral en calidad de canciller de Chile? Bueno, es una situación sobre la que podemos especular, pero si corresponde ir y se dan las circunstancias, obviamente iré a La Habana y será un reencuentro con una etapa de mi juventud, porque viví varios años en Cuba y por eso tengo una relación también con La Habana y con los cubanos muy especial. Pasé una parte importante de mi juventud en La Habana. Sí. Muchos de esos amigos de entonces... ¿Siguen siendo amigos? Siguen siendo amigos y viven en el exilio, viven en España o viven en América Latina. ¿Y le sigue pareciendo sensuales las mujeres cubanas? Sí, claro que sí. ¿Y el lenguaje de los habaneros le sigue pareciendo simpático? Me gusta. Sí, y yo cuando viví en La Habana... aprendí muy bien el tono y tenía el tono y creían que era cubano y la gesticulación cubana y me integré plenamente a los cubanos y después fui perdiendo. Chile tiene en este momento 26 acuerdos de libre comercio que representan el 86% de la riqueza mundial. Junto cuando otros políticos quieren cerrar, pues Chile quiere abrirse. Roberto Ampuero ha dicho que se necesita más integración en América Latina, pero la región realmente jamás lo ha conseguido. Mercosur y UNASUR son elefantes blancos. ¿Cómo Chile logra abrirse camino en ese pantano que es la cooperación económica latinoamericana? Mire, el presidente Sebastián Piñera siempre recuerda que el continente que probablemente tiene más acuerdos de integración y declaraciones de integración y tratados de integración es América Latina, pero es el que menos ha avanzado en esto. Ahora, concretamente, ¿en qué hemos avanzado? Por ejemplo, hay una experiencia muy notable de integración efectiva, real. Es la Alianza del Pacífico, integrada por México, por Colombia, Perú y Chile, que ha tenido grandes resultados. Hay países, más de 60 países observadores, y hay también 4 que quieren integrarse a ella. Entre ellos Nueva Zelanda, Australia y Singapur y Canadá. Y está funcionando, ha tenido grandes resultados. Es sin lugar a duda la articulación de integración más exitosa de América Latina. Ahora, Chile, desde esa posición, también está sirviendo de puente para un acercamiento que se está produciendo entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, porque Argentina y Brasil fundamentalmente han cambiado su visión de lo que es el libre comercio, y ahí, bajo los gobiernos del presidente Macri y Temer, hay un acercamiento. A Chile se le ha solicitado que sirva de puente, de articulador, y Chile lo está haciendo. Y al mismo tiempo, Chile tiene una apertura económica y comercial hacia el Asia. Es decir, Chile, que en un momento parecía en el último rincón del mundo, tiene en este sentido, como han cambiado las cosas a nivel mundial y el Pacífico es central como un área de comercio, ocupa un punto central, que es de norte a sur, pero también de este a oeste. Y ahí Chile sabe que este es un desafío
grande. Hay que trabajar muy seriamente, acercar posiciones y el próximo año Chile, y lo invito desde ya para que vea APEC 2019, que es el gran encuentro, va a tener lugar en Chile, en varias regiones de Chile. Canciller, nos quedan 30 segundos y Marucci García, que dice ser 1:30 nos queda, 1 minuto 30. Yo siempre he criticado a los presentadores que dicen, vamos mal de tiempo, pero estoy cayendo en lo mismo, perdón. Marucci García, que es una lectora de sus libros, dice que le gustan más los libros policiales que los políticos, porque como ella es cubana se deprime un poco cuando lee Los años de Olivo, Detrás del muro, etcétera, etcétera. Pero le pregunta si usted sabe bailar bien la cueca. Sé bailar cueca, como ministro de Cultura también tuve que probar que sabía bailar cueca. Que si es buen futbolista. Era, ya no, fui tenista después, ahora me dedico a otras actividades. Que si jogging, caminar. Jogging, bueno, ya sí, con cierta edad todos intentamos caminar. Que si tras haber vivido en Cuba baila casino, baila salsa como Dios manda. Sí, de vez en cuando, claro, con mi señora, lo disfrutamos mucho. Mi señora también ama la música cubana y la música del Caribe. Perfecto. Y el titular de esta entrevista ha sido que Roberto Ampuero, cuando termine la Cancillería, no va a seguir en la política. Se va a su casita en el campo a seguir escribiendo. Bajo el parrón. Con su señora, bajo el parrón. ¿La erótica del poder existe? Yo creo que para muchos existe la erótica del poder, atrae el poder a muchos. Para mí implica fundamentalmente una responsabilidad tremenda. No hay nada erótico ahí. Muchísimas gracias, Ampuero. Muchas gracias por la invitación, Camilo. Gracias. Chao, buenas noches, buena suerte.